Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Es momento de hacer un repaso de algunas noticias económicas de nuestra región. Sí, tienes razón, es momento de nuestra ronda de dinero. Primero vamos a Argentina. José Manuel Rodríguez, quien nos explica por qué el secretario de Comercio tuvo que declarar este miércoles en un tribunal del país. De ahí brincamos a Nicaragua. Samantha Lugo, y cómo le fue al país en el 2012 en lo que a inversión extranjera directa se refiere. Primero, Argentina. El secretario de Comercio Interior de Argentina, Guillermo Moreno, acudió a la justicia para declarar bajo acusaciones de presunto abuso de autoridad y eventual incumplimiento de deberes de funcionario público por multar a las consultoras privadas que realizaron mediciones independientes de la inflación del país. La semana pasada, Moreno, uno de los funcionarios gubernamentales que maneja la economía del país, comenzó a ser investigado judicialmente por sancionar a las empresas que medían y difundían informes sobre índices de precios y que arrojaban resultados superiores a las cifras oficiales. El gobierno dice que en 2012 la inflación fue de un 10,6%, mientras las consultoras privadas la estimaron en un 25,8%. A la salida de tribunales y luego de declarar por más de 2 horas, Moreno precisó que aplicó leyes vigentes de lealtad comercial y responsabilizó al Grupo Clarín, a empresarios y a otros medios de falsear las cifras para forzar una devaluación. A su vez, llamó a votar por el gobierno en octubre. El Grupo Clarín, al cierre de esta edición, no había emitido comentarios sobre estas acusaciones. El juez de momento considera que la Secretaría de Comercio Interior no tenía las facultades para multar a las consultoras privadas. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional le ha reclamado a Argentina que mejore la calidad de sus estadísticas públicas. Saludos desde Buenos Aires. Según la agencia de inversiones ProNicaragua, en 2012, la inversión directa extranjera en este país aumentó en 33% en relación con el año 2011. En el 2012 se percibió una cifra récord de 1.284 millones de dólares frente a 968 millones de dólares alcanzados en 2011. Los principales sectores en los cuales se realizaron las inversiones fueron industria, comercio y servicios, energía, minas y zonas francas. Según los datos suministrados por la agencia de inversiones, 37 países componen el conjunto de inversionistas de este año, siendo los principales Venezuela con una participación del 16%, seguido de Panamá y Estados Unidos. Asimismo, en total se contabilizaron 349 proyectos. También se destaca el avance en los últimos 4 años, donde solamente se percibían 500 millones de dólares anuales. Por otro lado, la agencia especificó que a partir del año 2012 y por razones metodológicas se publican 2 cifras en el rubro de inversión extranjera directa, una referida a los ingresos brutos y la segunda a los ingresos netos. Un saludo desde Managua. Egipto trata de visualizar su futuro tras la salida de Mohamed Morsi en un presente dominado por la inestabilidad. Los hermanos musulmanes no reconocen al presidente interino. Algunas de sus facciones han asumido una posición de confrontación con las Fuerzas Armadas. La justicia egipcia ordenó así detener al guía espiritual de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia, y otros altos responsables. Ante este movimiento, el partido se ha negado a participar en un gobierno de transición, como pretendía el nuevo primer ministro, el reputado economista Hassem al-Beblaoui. La economía será precisamente una de las principales tareas de este nuevo gobierno y Beblaoui se ha encontrado este miércoles con una buena noticia. Kuwait concedió a Egipto ayuda urgente por 4.000 millones de dólares, cifra que se suma a los 8.000 millones prometidos ya por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En medio de este panorama arrancó ya el mes sagrado del Ramadán y Verónica Valderas Iglesias salió a la calle para ver cómo se enfrentan los egipcios a esta festividad que va acompañada de un alza, por cierto, en el consumo. En esta zona de Said al-Zenab se pueden encontrar los típicos farolitos del Ramadán y puede uno comprar también dátiles, que están entre los primeros alimentos que consumen los egipcios musulmanes después de ayunar 16 horas seguidas cada día durante todo un mes. Algunos dátiles han sido bautizados por los mercaderes con el nombre de Al-Sisi en honor al jefe de las Fuerzas Armadas, a quienes sus partidarios agradecen haber derrocado al presidente islamista Mohamed Morsi, argumentando que durante su periodo en gobierno la crisis económica empeoró
y que sus efectos se sienten con fuerza este Ramadán. Los productos nos llegan muy caros y por ende los vendemos muy caros. En vez de comprar medio kilo ahora, los consumidores solo compran un cuarto o un octavo. Compraríamos si tuviésemos el dinero, pero el costo de vida es muy alto y la situación muy difícil. Los residentes del área, por su lado, se quejan de un aumento de vendedores informales en la zona en recientes meses, y estos a su vez argumentan que no tienen otra opción para ganarse la vida. Se roban la luz y ocupan la banqueta y la calle, obstaculizando el tráfico de vehículos. El gobierno debe tomar una decisión e incluso, de ser necesario, traer a los tanques para expulsarlos. Sería muy malo que el gobierno nos expulsara y nos arrestara. Lo que necesitamos es un lugar estable en donde ubicarnos. Si tuviera dinero compraría un local, pero no tengo, así que trabajo en donde pueda para ganar solo entre 30 o 40 libras. Por su parte, Aes, un vendedor de farolitos de Ramadán, se muestra optimista de que eventualmente las nuevas autoridades del país resolverán los problemas que afectan a los egipcios en su día a día. Lo más importante es que quien nos gobierne cuide al país e impulse la economía para que la gente se sienta satisfecha y feliz. Para CNN, Verónica Valderas Iglesias, El Cairo. Muy interesante. La pugna por los mapas digitales sigue su rumbo. Ahora Google mueve una nueva ficha. ¿Cuál? Samuel Burke nos explica más adelante, pero antes, la contaminación le roba belleza al paisaje. Pero un estudio dice que en China le roba años a las personas. ¿Cómo? Diego Laje, la economía del dragón, cuando regresemos a CNN. Dinero. Un vistazo a los principales índices accionarios y las monedas del mundo y América Latina. La graviola de Nao es un producto... En este segmento sobre la economía del dragón vamos a conocer primero algunos ríos de China, entre ellos el río Huai. Ahí lo tienen. Se encuentra entre los dos ríos más importantes, el río Amarillo y el Yangtze, con un cauce de oeste a este y divide, por cierto, al país. Ahí se ve en medio. Pero un nuevo estudio agrega una diferencia entre la parte norte, la parte norte del Huanghe, del río, del Huaihe, y también la parte sur. Pero esa diferencia es en relación con la expectativa de vida y por efecto de la contaminación. Porque los habitantes de la parte norte tienen una expectativa de vida inferior que la de aquellos en el sur, por respirar aire más sucio, 5,5 años menos, según la investigación presentada por la Academia de Ciencias de Estados Unidos y que fue elaborada por expertos de China, de Estados Unidos y de Israel. Ellos atribuyeron la diferencia a la política gubernamental de los años 50 a 80, cuando se repartía carbón gratis durante los meses de invierno a los habitantes para calentar sus casas y sus oficinas. En el sur no era gratis. La quema del carbón en el norte fue 55% más alta. Los afectados: 500 millones de personas que habitaban al norte del río Huai en la década del 90, dice el estudio. Diego Laje ya está listo con las reacciones y con otros detalles sobre este interesante, se debe decir, interesante estudio. Hay que también agregar, Diego, Ni Hao, que esta política se canceló, la del carbón gratis, en los años 80, pero como todos sabemos, el tema de la contaminación es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, de los habitantes allá en China. ¿Cómo estás?
Ni hao, Gaby, por supuesto, un gustazo acompañarte. Y sí, como estás diciendo muy certeramente, no hay más reparto de carbón. Pero al norte del Huai, en China, es un servicio público el tener calefacción. La calefacción la provee el Estado y cada tantas manzanas en las distintas ciudades del norte del río Huai hay una planta que quema carbón y produce calefacción para las manzanas circundantes. Por ende, digamos, si bien los privados no queman carbón, el Estado local lo sigue quemando. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos por supuesto los elementos clásicos que siempre mencionamos en la economía del dragón, el crecimiento del parque energético chino, el uso de carbón para seguir generando buena parte de la energía china, ese es un tema constante del que siempre hablamos, y a esto también se suma el elemento que quiero compartir contigo, que es el crecimiento del parque automotor. Y te voy a dar solamente el caso de Beijing. Del 2003, no es una serie larga, es una serie que tiene menos de 10 años, hasta el 2011, según último dato disponible. Fuimos de 1.600.000 autos a 4.700.000 en poco menos de una década. Y con este crecimiento, por supuesto, ninguna ciudad puede mantener un tránsito ordenado y tampoco un esquema de contaminación controlable. Así que se suma al carbón la cuestión automotriz y los contaminantes de auto, Gaby, son entre los más peligrosos que están a nivel bajo y cerca de las narices de las personas, Gaby. Y sobre todo en las zonas urbanas, pero ayúdame a entender, Diego, como parte de este estudio, bueno, se ha realizado toda una investigación, nosotros también estudiando, uno de los temas más ocurridos también o frecuentes, desafortunadamente, tiene que ver con la contaminación directa que hay ya en estos ríos, particularmente entender las provincias que están ahí, que son provincias de agricultores, en los que también ha llegado la industria a instalarse con poca supervisión de las autoridades, entonces el río finalmente está sirviendo también como desagüe, además de aguas negras contaminadas, con las consecuencias para una población agrícola. Diego, háblanos de esa zona en donde se encuentra este río, la zona del norte, que es la más afectada, además. Sí, justamente estás hablando de una de las provincias más importantes en términos alimentarios de China, y es la provincia de Shandong. Y si tú la recorrieras mañana, verías que, por ejemplo, las extensiones y el tipo de cultivos que tiene la provincia de Shandong se parecen enormemente, por ejemplo, a la pampa húmeda argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que la pampa húmeda argentina es terriblemente familiar para mí, pero ¿qué quiero decir con esto concretamente para el resto de las personas que no conocen la pampa húmeda? Produce la buena parte de los alimentos de China, produce oleaginosas, produce granos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el gran productor de alimentos de China. Y acá hay un elemento que te quiero traer. China siempre está preocupada por su seguridad alimentaria. Y otro dato que te quiero dar, según periódico oficial, el río Honghe, tributario de este río que estamos hablando, está tan contaminado, y esto según el China Daily, periódico oficial, está tan contaminado que si los agricultores en la zona lo usan para regar sus cultivos, los cultivos se les mueren, los pierden. O sea, están contaminando el aire y el agua de la zona más importante en términos de producción alimentaria del país. Y esto tiene una consecuencia que quizá te va a agregar un poquito de color y te la quiero mostrar porque justamente es de esta semana, así que te invito a que veamos unas fotos más cerca de en la zona de Qingdao, provincia de Shandong, la misma provincia de la que estamos hablando, cerca de los ríos de los que estamos hablando, hubo una explosión de algas marinas.